Bien, bienvenido Mariano, gracias por estar con invitación. nosotros. Mariano Recalde, senador nacional por el Partido Justicialista. ¿Qué te pasa cuando ves? Nada, Una mezcla esta es la última, digo. Una mezcla de vergüenza ajena, de indignación, te da bronca ver exagerando, ¿no? Como la fe de los conversos, ¿no? Exagerando esos lamentos en el exterior y despreocupado por lo que pasa acá en la Argentina. Que están las cosas cada vez más complicadas, que la gente sufre muchísimo las consecuencias de su plan económico, que no entiende lo que es no llegar a fin de mes. Lo escuchábamos decir que la gente, es mentira que la gente no llegue a fin de mes, porque si no habría cadáveres por la calle. Dijo eso literalmente. Más de una vez. Y es desconocer lo que es que no te alcanza la plata a fin de mes. Llegás, claro, llegás endeudándote, llegás privándote de cosas, llegás cambiando tus hábitos. Comiendo fideos todos los días. Comiendo fideos. ¿Qué es lo que más te preocupa en este contexto? ¿Eso? ¿La realidad social? Absolutamente. La pérdida de trabajos y la pérdida de calidad de vida de la gente que trabaja también. No solamente la que no consigue trabajo, la que perdió el trabajo, que es cada vez más. Ahora se conocieron las cifras. Desde que está Milei, 300.000 puestos de trabajo registrados menos. Y mira que nos prometieron una y otra vez que con la ley base, que con la reforma laboral, que con el RIGI, que todo eso iba a generar inversiones, y lo que se genera es cada vez menos empresas. Están cerrando a un ritmo de, Rulo, decime vos bien, pero 30, 40 empresas por día. Y la aceleración del último mes, 2.000 empresas, es el doble. Sí, sí, desde enero se aceleró ese ritmo, sí. Y, o sea, nos preocupan las empresas, nos preocupan los trabajadores, nos preocupa la Argentina. No vemos salida, además, no vemos que esto sea un esfuerzo porque y después hay una luz al final del túnel, como nos decían en el macrismo, o viene el segundo semestre. Sufrir para qué, ¿no? Sí, Sería, y claro. todo el tiempo de vuelta, ¿no? Nos psicopatean con que el problema es que hay trabajadores con muchos derechos, que el problema de la Argentina es que los glaciares impiden que se desarrolle la minería, ¿no? Entonces la culpa la tiene siempre la gente, el medio ambiente, el Estado que cobra impuestos. Eliminaron el impuesto, bajaron los derechos laborales, están flexibilizando las reglas ambientales y no se crea un puesto de trabajo. Cuando siempre creímos que no es con el sacrificio de la gente. En todo caso, que empiecen a hacer alguna vez el sacrificio de los que más tienen. Nunca le piden sacrificio a los que más tienen. Otra vez, la teoría del derrame con otras palabras, pero hay que ayudar a las grandes corporaciones, a las empresas extranjeras que quieren venir a invertir, sacrificándonos todos. No llegan las inversiones, no se crean puestos de trabajo, la gente la pasa mal. Pero hay autos de lujo. A eso sí. Eso sí. Por lo menos con menos impuestos. Perdón, además, menos impuestos a los autos de lujo, porque la reforma laboral, que muy pocos la conocen entera porque se trató de manera express. Bueno, pero hay una parte que no tiene que ver con lo laboral. En la reforma laboral metieron artículos de reforma impositiva, sí, claro, ¿no? Que algunos se pudieron dejar de lado, como era quitarle impuestos a las ganancias a las grandes empresas, a las sociedades anónimas que más facturaban, eso a pedido de los gobernadores, pero lo que sí quedó fue la quita de impuestos a la gente común que compra embarcaciones de lujo, aeronaves. ¿Gente común? Claro, autos de alta gama. Nosotros, no te hagas el tonto. Sabemos el yate Les bajaron los impuestos. Ahora podemos comprar ¿Cómo? ¿No te das cuenta que te embarcaciones, podés comprar? aeronaves. Claro. Bueno, otras que están muy necesitadas, las empresas que proveen servicios de telefonía celular o satelital, ¿no? Pobres, no llegan a fin de mes. Entonces, a esos les bajaron los impuestos. ¿Bajó la tarifa de internet o cable? ¿Alguno le bajó? Todos los meses. Y no toquemos el tema porque estamos todos muy enojados. Bueno, sí. Con la reforma laboral no pagan impuestos. Hablas de reforma laboral, vamos a ver un fragmento de un cruce que se daba con Pato Bullrich justamente hablando del tema. Yo les quiero pedir algo. Estamos sacando un montón de leyes y la verdad que con acuerdo, y agradezco al senador Vichy y a todos los que acompañan los proyectos del Ejecutivo, y también nosotros acompañamos proyectos que presentan los senadores de otros bloques, especialmente de la Unión Cívica Radical. Pero les quiero decir algo. Ahora las leyes ustedes las tienen que convertir en realidad.
La modernización laboral ahora está en manos de las empresas. Hagan sindicatos por empresa, anímense a contratar trabajadores que tienen un 70% de descuento en las... anímense a armar lo que hoy es muy, muy importante, que es esta capacidad de poder tener el FAL, que es el Fondo de Asistencia Laboral. Háganse dueños de las leyes. Inocencia fiscal, saquen los dólares de los colchones de la caja fuerte, llévenlas, inviertan que la Argentina hoy tiene estabilidad. Bien, segmentito que se daba en la AmCham, ¿no? Que expliquemos un poco qué es un tremendo lo que auditorio de confiesa. empresarios Es tremendo americanos. lo que confiesa en ese discurso. Primero dice, anímense a crear sindicatos de empresa, a los empresarios. Los sindicatos, está incitando a los empresarios a que violen la ley, a que violen normas internacionales. Los sindicatos tienen autonomía y los crean los trabajadores para defenderse de las empresas. No son las empresas las que tienen que crear sindicatos. Esta ley busca eso, que haya sindicatos amarillos, se llaman, sindicatos amarillos, los sindicatos de empresa. ¿Existen en otros lugares del mundo? Claro que existen sindicatos amarillos, creados por los empresarios, con personal de su confianza, crean un sindicato y negocian con ellos mismos. Claro. Se llama corporación, ¿no? Pero claro. existe, tan estudiado en muchos países. La Argentina siempre tuvo un modelo sindical fuerte y poderoso que más allá de los dirigentes, siempre sirvió para defender los derechos de los trabajadores. Sí, y aparte hasta la actividad sociales, que hoteles. más cuestionada pueda tener la dirigencia sindical, tiene un convenio que se negocia paritarias, que si ahora no logran corregir mucho porque este gobierno de la libertad no permite las paritarias libres. Liberó todos los precios, menos el de los salarios. Claro. El salario tiene un tope, no escrito, pero que el Ministerio de Trabajo no homologa. Al principio era un 1% por mes y ahora 2%. Todos los meses hay más de 2% de inflación. Y no les dejan a los sindicatos negociar más de esa suma. Después dice otra barbaridad, ¿no? No hay libertad de mercado. Contraten trabajadores con 70% de descuento. Le faltó decir 2 por 1. ¿Cómo es eso? El trabajo dejó de ser una mercancía hace 100 años por la lucha del movimiento obrero mundial. ¿Qué es eso Se que creó dice? la Organización Internacional del Trabajo, que una de sus premisas es que el trabajo no es una mercancía. Y esta tipa dice, contraten con 70% de descuento, ¿no? Porque no van a tener que pagar indemnizaciones por Y la las FAL, horas. eso que dice El FAL. ¿qué El es FAL eso? es un desfalco, es un afano, es un curro enorme. ¿Vos te acordás lo que eran las AFJP? Sí. Bueno, es algo parecido, pero para que los empresarios se ahorren las indemnizaciones por despido. Es un mecanismo, en lugar de para ayudar a contratar gente, para ayudar a despedir. Como las empresas están cerrando y tienen que echar gente, y siguen echando, por más que Patricia le diga, contraten, anímense, tienen todo barato, 2 por 1, no contratan. ¿Por qué? Porque la economía está mal, porque no hay ventas, porque se cae la industria, porque abrieron las importaciones de una manera indiscriminada y la competencia desleal está destruyendo a muchísimas empresas. Recién decíamos los números. Y entonces crearon este fondo de asistencia laboral. Es un fondo que se crea con una parte del aporte que tienen que hacer los empresarios para la ANSES, para las jubilaciones, desvían un porcentaje que primero era del 3%. Qué casualidad. En este gobierno el desvío del 3%, Como un karma. y cuando empezó el chiste lo cambiaron por 2,5, para que no sea tan alevoso. Bueno, pero 2,5 en las pequeñas y 1% del aporte que hacen las grandes se desvía y va a una cuenta de las empresas que administra una administradora. Todavía no se constituyeron, pero vamos a ver quiénes son los dueños de esas administradoras, que van a administrar alrededor de 2.000 millones de dólares por año, o sea, 2.000 el primer año, 4.000, 6.000, que debería tener la ANSES para pagar jubilaciones, y lo van a tener esas empresas privadas que la van a timbear y cada tanto le van a tirar a los empresarios que despidan una partecita de la indemnización. ¿Esa parte está parada por la justicia? No, está todo parado por la justicia. En este Por momento. eso. Sí, esa parte también. O gran parte, sí. Por los que dicen que la CGT no hace nada, el FAL la CGT está haciendo bastante está- No, mucho, pero ¿no? Está hay parado algo peor, es que por ahora. quisieron hacer un persaltum a la Corte.
pero no, la Corte no se los aceptó al per saltum porque había una falla técnica. Los patrocinios legales no estaban bien el registro del patrocinio legal, matriculado, no estaban matriculados. Una locura. Un error grave de los abogados del Estado. Abogado del Estado. Pero además, este fondo no es para todas las empresas, es fundamentalmente para las grandes. ¿Por qué? Porque vos vas a poder ir acumulando, en el caso de las pymes, el 2,5% de la masa salarial todos los meses y de ese fondo pagás una indemnización. Para pagar una indemnización de 5 años de antigüedad, una empresa que tiene 4 empleados, tiene que esperar 8 años para juntar 5 sueldos en ese fondo. En cambio, una grande, que tiene 1000 empleados, aunque solamente se puede sacar el 1%, en un mes ya tiene 1000%, son 10 sueldos. Ya puede echar 2 trabajadores con 5 años de antigüedad. Y aparte la puede timbiar. En el primer mes. Tiene 2 despidos gratis. Todo con guita que debería ser para las jubilaciones. Todo con guita que es del ANSES. Claro. Pero Por pará, eso ¿y es qué va a un pasar con curro. las jubilaciones? Si esto avanza, ¿qué Y pasaría? se siguen desfinanciando, porque esta ley desfinancia de esto brutalmente. Le saca 2.000 millones de dólares por año directamente. Pero después se desfinancia porque esto de contratar con el 70% es por la quita de aportes y contribuciones patronales. Se desfinancia el ANSES. Después se desfinancia porque hay 300.000 empleos registrados menos, 300.000 aportantes menos. Y después se desfinancia porque los que quedan aportando tienen cada vez menos poder adquisitivo. O sea que el sistema previsional ya lo están reformando, ya lo están vaciando. Por eso los jubilados que cobran el bono de 70.000 pesos está congelado desde hace 2 años, cuando la inflación de estos 2 años me parece que ameritaba duplicarlo o triplicarlo. ¿Te imaginas que es un poco la previa para mandar una reforma previsional después? Digo, de financiar todo esto para después en X cantidad de tiempo decir, va a quedar plata del ANSES. Hagamos otra vez una ley de AFJP que cada uno se aporte para sí mismo y otra vez otro curro, porque es un negocio financiero brutal este y el de las AFJP. Ahora, ¿cómo se sale de este esquema? Ganando las elecciones el año que viene. Y reformando todo otra vez, volviendo a poner las cosas en su lugar, volviendo a hacer lo que hizo Néstor Kirchner, convocar al Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil, aumentar los salarios, aumentar las jubilaciones, liberar las paritarias para que los sindicatos puedan negociar, proteger la industria nacional, promover el desarrollo de nuestras empresas y no abrir para que Temu y todas las cosas entren en los productos de afuera. ¿Hay 2027? ¿Se puede? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. La gente, vi encuestas, qué sé yo, pero lo percibo en la calle. Además estoy caminando el país. Estoy recorriendo varias provincias y el sentimiento es el mismo en todos lados. No se llega a fin de mes, están cerrando empresas, no ven futuro. La gente quiere ya un gobierno distinto. No, inclusive les agrego algún dato del día de hoy que marca el fracaso de esta política que la propia Patricia Bullrich quiere impulsar y llamar a invertir a tipos que no ven negocio en invertir en un país que no tiene consumo. Hoy, con los datos de la balanza comercial, es como que en las importaciones ya también se le agotó un proceso. Dejaron de crecer las importaciones y donde más cae es en bienes de capital, insumos para la industria. Claro, eso desapareció. Y esto hasta ahora no bajó los ¿Qué precios. son los bienes de capital, Rulo? Maquinaria. Máquinas. Es la ¿Para qué primera vas a vez en la comprar si no le historia. vende nada a nadie? Y lógico. Claro, exacto. Bueno, No, pero nos falta decían inversión, también- inclusive en empresas muy concentradas. Es la primera vez en la historia que tenemos inversión extranjera directa negativa. Exactamente. O sea, no solamente no llegan inversiones, sino que se van inversiones. Sí, está sin ir más lejos, ¿no? Pero un montón de casos tenés. No, pero además Y- lo Tuviste interesante... Exxon, Procter & Gamble. Con Bueno, pero Rigi, por eso con te reforma digo, laboral, 2 reformas laborales. Eso no sale en la tapa de ningún diario. No. Eso también es, salvo contados medios de comunicación, Obvio. eso no te lo cuenta nadie. Que Y que también Boca le eso ganó a es- River tampoco se le da tapa al diario. Claro, bueno, tampoco. Sí, Inexistente. después vamos a hablar de eso, sí. Pero digo, también hay como un entramado tanto una buena noticia hay. comunicacional. Pero no sale en la tapa al diario. Cada tanto es una buena y no sale. A favor de Riquelme, no lo sacan. No, claro. Pero digo, no sale en ningún lado, que eso también es Pero la gente lo importante. percibe, y por abajo se va generando. Sí, por suerte un hay efecto medios dominó. como este que sí lo cuentan. Hay un pero- efecto de contagio, un efecto de la gente ya empieza a hablar. Y así, La gente lo percibe, Mariano, pero ¿está la expectativa ya de que hay algo distinto en lo cual volver a confiar? bueno, eso está en construcción.
Sí, la alternativa política la tenemos que construir. Todavía está desordenado, todavía está disperso, claro. pero ya se va a encauzar y ordenar. Yo no tengo la menor duda, lo hicimos en otra oportunidad y lo vamos a volver a hacer. ¿No tenés la menor duda que se va a encauzar en este sentido? Es decir, Sí, por el lado de una propuesta peronista que recupere lo mejor de nuestros gobiernos. Va a haber que enfrentar mucho. Sí, el otro día lo hablaba con vos. Tenemos que lograr que la gente nos vea como los hacedores de nuestros mejores gobiernos y no como repetidores de lo que fue el Bueno, lo que nombraste peor recién gobierno. de Néstor casi me hiciste emocionar, porque me hiciste acordar a cuando era chico y me ilusionaba con Néstor, de cuáles fueron esas primeras medidas que tomó Néstor. La ¿no? primera que dio- La primera fue resolver el tema de Entre Aumentarle Ríos los con- salarios a los docentes de Entre Ríos. Sí, O sea, sí. en una sola Film medida cuenta siempre a eso. hablo de, trabajo, Yo me de acuerdo salario, haberlo vivido, de la además. educación y con criterio federal. Y después ¿Cuánto? el Consejo del Salario, que nombraste recién también, digo, una serie de Y medidas... derogar la reforma laboral de la la Rúa. Rúa, Banelco. la Con ley unas Banelco, correlaciones de fuerzas hay que acordarse adversas, ¿no? quién era la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, que viene con la misma receta a buscar resultados distintos. Este Milei es un mentiroso además porque a mucha gente le dijo no se puede esperar resultados distintos con los mismos de siempre, por eso, y gobierna lo mismo de siempre. Santilli, Caputo, Sturzenegger. Bullrich, Sturzenegger. Bueno, vos la tenés en el Senado, convivís en el Senado, ¿no? Con Patricia con Bullrich, Patricia, convivo, con Pato. que podrían ser competidores para ver quién puede ser el nuevo jefe de gobierno también, ¿o no? Seguramente se estarán en la cabeza de ellos esas ambiciones que no sé, para mí no van a poder caminar por la calle. Hablabas de internas dentro del peronismo y de cuestiones que hay que ordenar. Sucede también a partir de, lo miro a Yami porque Yami ha disfrutado este fin de semana haciendo un raconto de lo que han sido las discusiones y peleas dentro de lo que es la Libertad Avanza. Él se alimenta Feynman de eso. comiendo pochoclos. Sí, sí, sí. Estás feliz. Se alimenta Visiten las de esa. redes de Yamil que te hace todo un análisis, unos resúmenes increíbles. Pero ¿sabes qué? Acá la producción de 11-11 hizo lo suyo. Mira. La interna más berreta de la historia. Javito tomó partido. Una trifulca tuitera, todo de muy baja monta, la verdad, ¿no? De muy bajo nivel. Yo calculo que al menos el 90% en la Libertad Avanza es increíblemente tibio, puto y cagón. Yo no me pienso ni me voy a pelear con Lilia ni con Dan. Y yo para eso lo hubiera votado a Macri. Mauricio Macri, ¿qué tal? Este quilombo lo hicieron ustedes. La armadora es Karina. Todo lo que venimos haciendo durante todo este tiempo. Hay algo ahí no dicho con respecto al caso Adorni, de que Karina lo banca, y algunos empiezan a decir, che, es un dolor de bolas tener a Adorni acá, córranlo, porque Karina lo banca. Hasta acá. Nosotros no vamos a bancar lo que no haya que bancar. Interna hay. No, Primero, ustedes a una persona como Nicolás Márquez generalmente la citan para insultarla y maltratarla. Le piden una opinión solamente porque les sirve que dé este mensaje sobre Adorni. Todo el mundo lo desprecia. Las bases libertarias y los opositores al gobierno. La mayoría de los diputados está hablando, no puede ser que lo llamen para opinar sobre lo que opinan los senadores y los diputados de la Libertad Avanza, es una barbaridad. Yo lo aprecio un montón menos mal. A Nicolás, porque en muchas cosas coincidimos. Pero la verdad es que no es una interna, porque es el biógrafo de Milei. Jaboto hace una hora retuiteó este mismo recorte que acabamos de ver de Lilia y puso: Lilia tiene razón. Muchas veces con toda la intención de ensuciar llaman a personas a opinar sabiendo la respuesta que muchos usan para ganar cámara, como si fuera parte de la Libertad Avanza, aún sabiendo que no lo son. Me parece que no es un vocero autorizado para hablar del tema. Creo que no. O sea, es un ciudadano más al que llaman a preguntarle como si fuera un dirigente del movimiento, y no lo es. No, a ver, primero Lilia, yo te lo pido con sinceridad. Calmémonos un poco, ¿viste? Porque no es... A ver, la opinión de Márquez... a mí me decís que me calme. Sí. Bien así los pochoclos dulces te gustan, ¿no? Me encantan, dulce. Adivino el gusto. Yo incluso le llegué a pedir la renuncia, digamos, a pareja después. No pasó, lo mantuvieron. Entonces ahí como, che, Jaboto no nos banca, ¿qué onda esos de las fuerzas del cielo? Y por el otro lado la sospecha de que Jaboto ya no decide nada y lo decide todo Karina. Merengue nuclear 2035, cabra, ya es medio insostenible el nivel de agresión. No hay que olvidarse que pareja se metió con el vaginón de Karina.
Bueno. ¿Por qué no echás a pareja? De una. Respuesta, porque no podés cambiar de caballo a mitad del río. Si al tipo lo jodés, se te retoban los otros. Sí. Yo te voy dando textuales de lo que le dice Milei a las personas que lo consultan. Que los Menem estén afanándose hasta las canillas de los edificios públicos no es culpa del periodismo, Javier. Que todos dentro del gobierno estén peleados no es culpa del periodismo, Javier. Que la economía no arranque no es culpa del periodismo, Javier. Que el gobierno haya querido meter al hijo en la corte no es culpa del periodismo, Javier. Que se peleen con la vicepresidente no es culpa del periodismo, Javier. Un oyente se preguntó, palabra más, palabra menos, si Sebastián Pareja tenía relaciones íntimas con la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Che, Sarugui, ya con esto de Pareja, ¿vos crees que el chabón se debe a Karina o algo? ¿Qué? No, pará. No, pará, pues. Estás loco, boludo. Nada más, mirá, si voy a opinar, qué sé yo, me chupo un huevo, boludo. ¿Para qué lo ponen en el aire, chicos grandes? Presidente Milei fingiendo demencia, fingiendo que nada está pasando, haciendo de cuenta que todo se va a solucionar y en realidad no se da cuenta que su hermana probablemente esté llevando al precipicio a su gobierno. Milei dijo que es muy obediente a usted, que es su hermana, que la escucha, que considera lo que usted le dice. ¿Es tal cual así? Sí. ¿O duro de roer? No. Es muy aplicado y sí, hace caso. Y ahí tenía mejor el pelo, porque tenía como unas ondas al agua. Estás al aire, Federica. Bueno, estoy Estás al hablando aire, te aviso. Periodismo verdad. Bueno, Está bien. opino. A mí me parece que hay algo, como si todo esto no fuera lo suficientemente divertido en sí mismo. Además hay un montón de extrapartidarios ya de la Libertad Avanza. Por ejemplo, el Presto, que es el chico de ojos claros que veíamos ahí a los gritos. El que manejaba el Falcon Verde. Sí, es un muchacho que, entre otras cosas que hizo en su vida, fue primero militante de Macri, después fue militante de Milei y hace tiempo que ya se había peleado con ellos, que no banca el gobierno. Pero aprovecha este quilombo de hecho, para es el meterse a exnovio de pelear Lilia. igual. No, ¿Es ese el es exnovio? No, el Presto no es exnovio de ¿Cuál era? Lilia. Danan. Danan. Otro. ¿Es Misma otro? línea. Hay un montón que son muy parecidos, Claro. esto se lo digo a la gente que está en casa, y todos transmiten cosas constantemente desde algún lado. Sí, Entonces todo es como muy similar, porque tienen como looks similares, son en general muy vehementes, bastante violentos muchas veces, Un poco insultan mucho. misóginos. Claro, exactamente, apelan siempre a figuras fálicas, todo más o menos es lo mismo. Ahora, tiene razón Lilia en algo, ¿no? A ver, bueno. Tienen razón cuando ella le dice a Majul, ¿por qué le dan entidad? ¿No? Hay una cosa del periodismo de darle entidad a alguna comunidad libertaria, sobre todo digital, porque Lilia Lemoyne te gustará, no te gustará, pero es legisladora. No sé qué pensás vos, Mariano, si te querés meter en esto. A mí, a mí tampoco. No, pero ahí igual... A mí tampoco. Pero la mina tiene, la Lilia tiene un... se me metió el lenguaje digital. Lilia tiene un cargo legislativo. O sea, entró en una lista y la votaron, ¿no? O sea... Sí, pero ahí hay algo que para mí es importante, porque uno ve esto desde otra perspectiva y uno dice, bueno, al final son 5 tuiteros peleándose o es una discusión por Twitter, qué sé yo, y pareciera no ser tan importante. Hay que contemplar que es un presidente que pasa 10 horas por día en Twitter. Eso Entonces, desde luego. para ellos es importante, porque aparte... Muchos de estos pibes de las fuerzas del cielo o los que hoy están siendo corridos son pibes que, uno, no coinciden absolutamente nada, pero que en 2018, cuando nadie conocía a Milei, estaban haciendo un programa en una radio marginal diciendo aguante Javier Milei. Entonces, ¿por qué es importante al fin y al cabo esto, más allá de que a mí me divierta? Porque es una interna fuertísima, ya a cielo abierto en el gobierno, entre la gente que lo bancó desde el principio y la gente que se sumó después. Y eso, pase en el gobierno que pase, con los matices políticos que sean, es trágico, porque implosiona el gobierno desde adentro. Pero ¿y por qué están peleando, básicamente? ¿Qué es lo que se discute, más allá Por de la guita vehemencia? y por cargos. Ok. ¿Qué es lo que pasa cuando Y no Milei solo asume? eso, ¿eh? Porque esencialmente por poder. Hay una cuestión también que es, yo tengo razón. Nah, eso no. Sí, para mí sí, ¿eh? Eso no. Para mí sí. Para simplificarlo, cuando Milei asume el gobierno, divide todo el poder que él podría tener, que es poco, porque mucho de eso se lo entrega a emisarios de corporaciones, llamale Sturzenegger, llamale Caputo. Lo que él tiene divide el partido, o sea, la parte más política, se la da Karina Milei. Y la parte de gestión se la da Santiago Caputo. Le da la FIP, le da la aduana. ¿Cuál es más etcétera. importante?
No, son las dos importantes. Ok. La CIDE. Son las dos importantes. La CIDE. ¿Qué pasa? Con el tiempo, Karina empieza a ganar lugar, empieza a echar gente. De hecho, el jefe de gabinete se fue porque Karina quería que se fuera y puso a Manuel Adorni. Entonces, el gran mojón fue el armado de listas en la provincia de Buenos Aires. Pero para no entrar hace un año atrás. en detalles engorrosos, lo que sucede concretamente es que ese gobierno que era mitad y mitad, hoy Santiago Caputo está acorralado contra la pared. Milei no lo puede echar porque no tiene gente. Porque cuando decíamos, che, esto es un tipo que gritaba en televisión, se necesita algo más para gobernar un país, estoy dejando de lado la ideología, ¿eh? Se necesita algo más, Milei no lo tiene. Bueno, hoy está en esta situación. Si Milei lo corre a Santiago Caputo, tiene que traer a alguien que le aporte toda esa gente que sepa gestionar un Estado, más allá de que sea de la manera que a nosotros no nos gusta, pero que sepa gestionar un Estado. Y para mí lo único disponible es Macri, pero esa es otra Milei historia. está salvando al pueblo judío. O sea. Bueno, es ¿Cómo cierto lo que está ves, liberando Mariano? al pueblo judío. ¿Cómo ves vos esto No, que esta están interna, más acostumbrados allá a de ciertas que internas pueda políticas? desde afuera uno disfrutarla, de entretenerse, es trágico, porque desnuda lo que vinieron a hacer, que no es a mejorarle la vida a la gente. Desnuda que se están matando por los cargos, por los negocios. Yo coincido con Yami en ese sentido. No hay una discusión ideológica detrás. Ahora pueden algunos hacerse los más honestistas y ofenderse con los escándalos de corrupción de Adorni, pero creo que lo que esconden es que fueron corridos de las listas en la última Y muchos de esos sacaron créditos en el Banco Nación. y que si tenían la oportunidad de hacer algo nuevo, distinto, porque era gente que nunca había estado, tienen lo malo de no haber estado nunca y lo malo de los que estuvieron siempre hace mucho tiempo, los vicios de las dos cosas. Me parece que están chocando a la Argentina. En un año y medio. Una cosa que decía Cintia recién, ¿cómo era que decías que vino a salvar el pueblo judío? Bueno, él dijo que iba a liberar al pueblo Porque judío. yo le anoté la frase, dice, soy judío, primero, dice Javier Milei, y voy a liberar el pueblo judío desde acá. Y estaba hablando en Neura, el canal de Fantino y Tronco. Es decir, yo le digo a los judíos, quédense tranquilos que Javier Milei está liberando al pueblo judío desde Neura. No. Sí, no, y además... Es realmente muy impresionante. Sería gracioso si no fuera, Ni Moisés lo logró. sería gracioso Ni si Moisés no fuera lo logró. dramático, ¿no? Insisto, en este contexto, con un genocidio en tiempo real, naturalizado, con declaraciones cada vez más Mientras atacan al Líbano. Volviendo a ese viaje, ¿a qué fue exactamente? ¿Hubo algún móvil económico, Rulo? ¿Hubo reuniones? No. Porque en general el pretexto es nos juntamos con empresarios y estamos trayendo inversiones. Sí, y la excusa sigue siendo suelen ser esos el tema de los negocios con Israel. También hay algunas cuestiones que tienen que ver con interés económico y también cosa turbia de los negocios con Israel, que también hay mucho de eso, ¿no? Hay mucho comentario, no voy a hablar de nada en concreto, pero siempre hay alguna cosa. Hay rumores, habladurías. Que no queda clara, tampoco se explica. Pero aparte de decir, con algunas culturas, con determinadas culturas, no vamos a poder terrible. convivir. Y aparte en Argentina, que todas esas culturas conviven. Tienen asociaciones de fomento, tienen clubes de fútbol. Es decir, el pueblo armenio, el sirio, el libanés, todas esas culturas que él no quiere, tienen clubes de fútbol, tienen asociaciones de fomento, viven... Centros de salud. Centros de salud, viven en el 11 todas mezcladas, porque vos vas al 11 y están los árabes, los musulmanes, los judíos, los argentinos, los bolivianos, todo el mundo está conviviendo. La calle de Palestina se cruza con Estado de Israel, en la Es un ciudad de país Buenos Aires. de paz, Argentina. claro. ¿Con qué cultura no nos vamos a mezclar? Si son Una todas las región culturas de paz. argentinas. Es que yo creo que Milei, hoy lo charlábamos en la radio, Milei no parece argentino, o sea, no se muestra como argentino, pareciera no pensar como argentino, o sea, es un grado de cipallismo nunca visto. Aparte, no tiene eso que acaba de describir Mati, es la vivencia de los argentinos con respecto a la integración. Y es uno de y es como que él no lo siente eso. Evidentemente no, por lo menos no lo expresa. No, hay culturas que no podemos aceptar. ¿Cuál cultura no puedes aceptar? Con determinadas culturas cultura no vamos a poder sirio-libanesa. convivir. Yo ¿Qué nací en significa? Lugano y ahí está el centro libanés donde juegan al básquet y está en Lugano. Es decir, ni siquiera que te digo que está mezclado. ¿Sabes lo que pasa, Mati? Acá nunca hemos calificado de terrorista a nadie por el origen de su cultura. Por supuesto que no. No, pero por eso es Entonces, lo que yo ahí quería ya meter, y incluyendo el cuando
cuando hablamos de Estado terrorista, estamos hablando del Estado de Israel y el responsable del Estado de Israel. Pero no con los judíos. No, Si Argentina no, es el pueblo, país de que... ninguna manera. Cuarto país del mundo que más judíos viven acá. Israel condenado por genocidio. Claro, y si hay algo que dice... Acusado de crímenes de guerra. Con el pueblo judío. Sí, ahí compartimos con el pueblo judío. Nosotros tenemos que sufrir a Milei y ellos en Netanyahu tenemos un problema bastante similar. Y agrego algo más. Juan Domingo Perón fue el primer país de Occidente que reconoció el Estado de Israel como un Estado soberano. Es decir, que Argentina es un país que primero que nadie reconoció el Estado de Israel. El primer ministro judío. Y el primer ministro judío tuvimos. Entonces, ni siquiera antisemita, no pueden decir nada. No, por eso déjenme incluir a Mariano en mi preámbulo. ¿Igual está de acuerdo, Mariano, no? En cuanto a que uno de nuestros orgullos es que somos un país que incluye. Y me parece que además, vos habiendo participado de un gobierno que ha tenido una política exterior tan diferente, debes ver ciertas cuestiones en estos planteos que son como tan en materia de política exterior puede haber matices, pero hay una tradición en la Argentina que se rompió ahora con Milei. La de promover la paz, la de la neutralidad, la de no meterse en guerras ajenas, ni promoverlas, ni decir que vamos a ganarle y destruir una civilización. La verdad que lo que estamos viviendo en la Argentina es inédito en el peor de los sentidos. ¿Qué decías de Diego? Es el primo de él, ¿eh? No es primo, no es nada. Es tu primo y ya vienen discutiendo en la mesa familiar hace años, ¿no? No. Decí la verdad. Es tu primo, se llaman igual. Tiene un apellido que es bastante común ahora. Cada vez hay más. Hay un árbitro de fútbol que se llama Recalde también. Hay muchos. Tampoco tiene nada que ver con ese. Nada que ver con eso. Pero me discutía que había sido el gobierno de Perón el que había el primero en reconocer el Estado de Israel. Que te reconozca, digo, Recalde esa es un montón, ¿eh? Porque es más antiperonista que... No, me lo discutía. No, te decía que no. Ah, decía que no. Claro. Porque él todo lo que es... Es un cruzado. Claro. Perón es la encarnación de todo lo malo. Claro, y no te reconoció esa, pero es una evidencia, es algo escrito en los libros de historia. Es el nuevo Fernando Iglesias, ¿no? O sea, no, ojalá. Sí, Fernando Iglesias a ver, es un poco discutís más culto. algo que abrís un libro y ya está, no es tan difícil, porque es diferente discutir cuestiones que son como abstractas. Hay gente que para gente que abrir un libro es un montón. Es historia eso, es fácil. Sí, hablando de agenda internacional, vi que estuvieron varios senadores, lo vi a Guado nada más, pero hubo varios dirigentes del peronismo que estuvieron en España, en Barcelona, en esta cumbre, qué sé yo. Incluso, no sé si la tenés, Chimi, había una foto de Lula y Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, posando con el cartel de Cristina Libre. Ahí están. ¿Cómo lo quiero a Lula? ¿Cómo te gusta hablar de Cristina Libre? ¿Eh? Sí, lo trae vos el tema. Lo trae vos el tema. Estamos hablando de otra cosa. Lo que pasa es que, no, estamos hablando de agenda internacional y estábamos hablando hace un rato del 2027. Bien, y digo, gracias. Se complica también. Cuando Cristina esté libre, este programa va a cambiar de nombre y se va a llamar para el Cárcel 50. ¡Bueno! 678 se puede llamar. Mejor, más fácil. Bueno, no, te quería preguntar qué te llegó, porque vos no viajaste, pero qué te llegó, cómo está la campaña Cristina Libre en general también. Yo creo que tenemos que meterle más combustible, más energía a la campaña. Creo que hay que seguir trabajando. Me parece que no podemos asumir naturalmente que la principal dirigente de la oposición, que es la presidenta del partido, 3 veces ganadora en una boleta presidencial, 2 veces presidenta y una vice, esté proscripta y privada ilegítimamente de la libertad como está. Me parece que en democracia ya habíamos dicho nunca más a la persecución política, a la utilización de mecanismos para torcer la voluntad popular. Y me parece que la hayan metido presa cuando iba a ser candidata es una manera de coartar la voluntad popular, otra vez. ¿Y hay que ponerle más énfasis, decís? Sí, más énfasis, sí. En parte, la recorrida que estoy haciendo por distintas provincias, hablando de la reforma laboral, y hablar también de no dejar de señalar y de recordar que en gran parte estamos así porque tenemos una democracia deteriorada, una democracia afectada, una democracia limitada, que tenemos dirigentes políticos presos. Hay una sanción a las políticas, no solo a Cristina. En la persona de Cristina están sancionando sus políticas. Lo dijo ella. Claro, pero no van por ella, van por el peronismo. Y claro, es la historia del peronismo, ¿no? Pero la pregunta que quería hacerte, ¿no hay cierto sector
de la política como que parece haberse resignado a eso y haber aceptado el... Sí. Y también pasó cuando Perón estaba exiliado. Claro. Decían, bueno, hay que construir un peronismo sin Perón. Sin Perón. Algunos peor decían, hay que estar contra Perón para estar con Perón. Qué raro. Pero difícil de entender, pero pasó en la historia argentina. Sí. Puede atribuirse a confusión en algunos casos, no necesariamente traición. Me parecen tan muy confundidos. Igual Cristina había dicho... Cristina había dicho que cuando ella se retiró en 2015 no iban a ir contra ella, sino contra los trabajadores y contra todo lo que se había conquistado en esa década. No se retiró. Cuando dejó la presidencia. Cuando dejó la presidencia, quiero decir. No es lo mismo. Que fue, bueno, igual la gente votó a Macri, así que más o menos. No. Ella no era candidata, no importa. Pero igual la querían meter presa en abril del 2016, cuando la citaron a Comodoro Pi. Y yo estoy convencido que no fue presa porque hubo una movilización. Sí, famosa. O al 17 de octubre que se plantó en Comodoro Pi a las 8 de la mañana con lluvia y no se movía hasta que no saliera Cristina. Claro, pero lo que ella y en ese discurso, vos sabés que hace poco se cumplieron 10 años. El 13 de abril. 13 de abril. Y volví a ver el video de cuando ella sale de Comodoro Pi y da un discurso en un camioncito de... Yo conducí ese acto. En un camioncito del... ¿Vos conduciste ese del Súter, del Grupo Octubre. Era un camioncito del Grupo Octubre. Sí, lo puso Víctor y yo conduje ese acto. ¿Y te acordás ese discurso? Absolutamente. Hablaba de que teníamos que recuperar la libertad los argentinos. Y dijo que la línea de corte era si la gente estaba mejor o peor. Y le preguntó a la gente, ¿ustedes están mejor o peor? Ese fue el corazón, pero lo rodeó una parte hablando mucho sobre la libertad y la necesidad de recuperar la libertad, y que la libertad es llegar a fin de mes, que la libertad es que no te corten la luz por falta de pago. Ella puso mucho hincapié con eso, que le mejoran o empeoran o mejoran la calidad de vida de la gente. Desorganizaron y ahí la vida habló de la del gente. Frente Ciudadano. Claro, ese fue el inicio de Unidad Ciudadana. Claro, ¿y pasaron cuánto tiempo? 2015 estamos en 2026, 11 años ya de eso. 10 años. 10 años. Cumplieron ahora 10 años. Y todo para abajo. En estos 10 años fue todo para abajo. Nunca más un presidente se fue aplaudido. La última que se fue aplaudida cuando terminó su mandato fue ella. Y te marca la visión que tiene esa mujer como estadista, porque avisó todo lo que iba a pasar. No, y la planificación de su persecución. Absolutamente. Porque ahí Cristina iba, hacía 6 meses que había ganado Macri, ella la lleva porque Stornelli, que sigue siendo fiscal, y Bonadío, que ya murió, la llevan a declarar en la causa Dólar Futuro. No se sabía si iba a quedar presa, si no iba a quedar presa, se improvisa un acto por si no y si ella podía hablar. Más de 100, me quedo corta, cientos de miles de personas bajo la lluvia toda la noche. Y ella ahí hace una línea que uno puede leer un montón de cosas de ese discurso, porque no solo fue el origen de lo que fue Unidad Ciudadana, sino que fue un plan, una hoja de ruta de cómo enfrentar al macrismo, ¿no? Que terminó siendo exitosa, más allá de que después del gobierno de Alberto fue un desastre. Bueno, pero incluso con una derrota electoral en la de medio término. Exacto. Claro. Ellos pensaron que con esa victoria en la elección de medio término, que Cristina pierde en la provincia de Buenos Aires, con la general, pues en las PASO había ganado, con Esteban Bullrich, era el fin del kirchnerismo. Para mí una de las principales lecciones... Y hubo 2019. Y una de las principales lecciones que digo, de lo que hay que aprender, digo, a riesgo, humildemente, es que un frente per se no sirve. No sirve un frente porque sí para enfrentar a Milei, en contra de. Hay que ir con decisiones claras. Y una de las decisiones claras, por eso sí hay que hablar de Cristina. Te escuchaba el otro día. Te enojaste. Sí, claro. Te escuchaba el otro día. Imagínate, te lo tenía que Estabas decir. en tu casa sola encima. Mandásela, estabas esperando el momento te lo tenía que decir, te lo tenía que decir. Bien. Le gritaba al televisor. No quise, porque después me tergiversas y mandó mensajes. Ibas a mandar mensajes por acá y dijiste, te contuviste. Exacto, me contuve, pero dije, yo voy a tener mi oportunidad. Y la razón por la que sí hay que hablar de Cristina es justamente por eso que hay que aprender, porque una de las condiciones, sea cual sea lo que, digamos, la reorganización del peronismo, yo no tengo dudas que él es el único que puede dar respuesta a este presente, como siempre pasó en la historia argentina, es la libertad de Cristina. No se puede pensar en una ecuación electoral si vos tenés el peronismo proscrito. Te lo voy a decir más genérico. No se puede con este Poder Judicial. Ningún compañero o compañera que llegue a la presidencia, mientras tenga este sistema judicial y este Poder Judicial, va a poder gobernar. Y más genérico, hay que hacer justicia. Tiene que haber justicia en la Argentina. Incluye a la libertad de Cristina y muchas otras cosas.
Déjame, Rulito, pasar al Pobre siguiente Rulo, tape quería decir algo. y después... Sí, bueno, pero tengo que hacer mi trabajo. Escúchame. Me está pidiendo el Chimi que pasemos a Carolina Lozada. Mirá cómo te cambio. Mirá cómo... Carolina Lozada sigue sumando papelones. Voy a empezar con del tema de las falsas denuncias. Siempre he militado la verdadera causa de las mujeres víctimas de violencia de género, la verdadera causa de los chicos abusados. Me interesa que haya justicia y que la justicia sea real siempre. Lo que detectamos es que hay un problema social hoy de falsas denuncias. ¿Y se sabe cuánto es el porcentaje que existe real de las falsas denuncias? Mira, hay estimaciones, pero no hay datos reales. Concreto. Me interesa que haya justicia y que la justicia sea real siempre. De esto todavía no hay estadísticas confiables. Entre nosotros, ¿eh? Frejito de papel. Primero que podés deducir por las estadísticas y por las cuestiones que son datos. No hay datos reales. Concreto. Decretás que el padre abusó. Además, Juana, pero es algo que tenemos que cambiar. Cuando hablamos de un caso, siempre hablamos de la víctima. En realidad, hasta que no se sepa, no sabemos si esa persona es una víctima. Que quede claro, detrás del proyecto que promueve esta mujer, todavía le podemos decir mujer, está el lobby de organizaciones lideradas por abusadores o tipos con mucho poder que tienen denuncias bien fundamentadas y que están buscando estrategias burocráticas para zafar de una condena. Señoras y señores, se viene el show del chiste. ¡Qué bueno! Hola, juntos vamos a dejar atrás el kirchnerismo. Voy a conformar un gabinete con los más capaces. No habrá privilegios. Sacó una resolución para incorporar como asesora, jefa de despacho, ni más ni menos que a su hermana Georgina. No habrá privilegios. ¿Se ilusionó? ¿Con qué? Ella dijo que venía a cambiar la política y sin embargo lo primero que hizo cuando asumió fue poner a su hermana con el cargo más alto del Senado. Nosotros no, yo no soy del gobierno, yo soy radical, pero digo, nosotros los que del lado de Juntos por el Cambio, del gobierno, esto y todo, la gente nos pide, la vara no es la misma que con el kirchnerismo. El kirchnerismo sabe que ellos no le piden, no sé cómo decirlo con una frase, sí, suave, no le piden explicaciones, la gente considera que ellos pueden hacer otras cosas. Con nosotros la gente es muy exigente. ¡Me estás jodiendo! Con nosotros la gente es muy exigente y a mí me parece que está buenísimo eso, porque me parece que habla bien de nosotros el hecho de que la gente tiene una expectativa diferente. Hace campaña en avión privado y no puede justificar los gastos. Va a Santa Fe y dice que todos los políticos de Santa Fe son unos rancios y está de novia con un tipo que hace 18 años que es senador. Entonces, flaca, te convertiste en lo peor de la casa. Habla bien de nosotros el hecho de que la gente tiene una expectativa diferente. ¿Pero por qué no le dicen a Dorni que se haga un costado? Bueno, pero ahora, en cuanto yo creo que le está generando un daño muy fuerte al gobierno y que y te das cuenta cuando empiezan a oler sangre del kirchnerismo, la verdad que ellos ya están queriendo volver. Juntos vamos a dejar atrás el kirchnerismo. Las cosas no están bien en Argentina, obviamente la percepción de la gente hoy no es buena. Al mismo tiempo, vos ves que de afuera la percepción sobre el gobierno de Milei sigue siendo buena. Porque... Así se ríen de Javier Milei en la televisión de Estados Unidos. Mucha atención. Una de las razones por las que enviar de 20.000 millones a Argentina es mala idea es porque va a ir a este tipo. Parece responsable, dicen. Él es el presidente de Argentina. Que tanto el Banco Mundial, el FMI, siguen dando chances al gobierno de Javier Milei. Sí, pero los que vivimos somos los argentinos. Obviamente. La percepción de la gente es mala y yo creo que el gobierno puede dar la vuelta. Es buenísimo. Pero ¿por qué no le dicen a Dorni que se haga un costado mientras se resuelve? Yo creo que, a ver, yo lo que sabes que digo siempre, lo que me parece que yo si fuera él, diría, me corro para no hacer daño, un tiempo, ni siquiera es que renuncie, porque puede tranquilamente pedir una licencia por un tiempo. Pero vos, Carolina, ¿le crees todo a Dorni? ¿Todo? Las jubiladas, el Garuba, él fue el que dijo me deslomo trabajando. Él fue. Yo creo que esa fue una... Pero él fue el de me deslomo. Deslomo, mi amor, es el que se levanta 2:30, 3 de la mañana, toma 3 colectivos, 4 trenes para llegar al otro extremo de la ciudad para laburar y vuelve tarde, cansado, arruinado y tiene una familia. Eso es deslomarse, no lo que hace él. Volviendo a lo que vos decías... Chicos, digan la verdad. No habrá privilegios. Mi compromiso es con la verdad. Les voy a decir siempre la verdad. Y sé que me van a ayudar a romper con las mentiras. La misma Carolina Lozada que hace 5 o 6 meses atrás
hablaba muy bien de mí. Yo a Maxi lo escucho mucho en lo que más sabe él, que es en seguridad. Bueno, Maximiliano Puyaro, con Maxi hablamos mucho respecto de la seguridad en la provincia. Inseguridad también, hay un proyecto que estamos elaborando en este momento con Puyaro. Carolina, inseguridad, narcotráfico, ¿qué propuestas tienes? Bueno, estamos hablando de muchas propuestas en este momento con Puyaro, por ejemplo, estamos hablando de propuestas para la inseguridad. Hoy parece que como somos contrincantes le surgen muchas dudas. Son personas oscuras, que siempre han sido oscuras. Carolina, inseguridad, narcotráfico, ¿qué propuestas tienes? Bueno, estamos hablando de muchas propuestas en este momento con Puyaro, por ejemplo, estamos hablando de propuestas para la inseguridad. Les voy a decir siempre la verdad. Yo siento que me mentiste todo este tiempo. ¿Por qué? Me mentiste, no, de verdad. Pero para, ¿puedo ¿Sabes decir por algo? qué? A mí y a un montón de gente. ¿Sabes por qué? Porque yo varias veces discutí con vos, que se notaba cuál era tu postura política. Siempre me dijiste, yo no soy esto. Decime, ¿cómo vas a terminar con la pobreza? No sé, ¿Fernández lo dijo? Porque a Diego le pregunto a vos. ¿Cuál de los Fernández? Lo que pasa es que lo que digan en campaña no tiene sentido. De frente, dice la gente de que vos defendés, no hables de otro. Ella es periodista, defendés este gobierno, punto. A mí no me importa que sea del PRO. Esa es la parte que... Pero no. lo raro es que vos justo no aplicás la doctrina Iruso cuando es alguien de PRO. Pero es que él no es el que Mucha tiene casualidad, posibilidades Fabián. Callate un minuto. Él no es el que... Vos sos militante, Diego, vos sos militante. No confundas, el ladrón crea todas sus condiciones, eso es lo que te pasa. No, no tiene que ver con ladrón o no, es simplemente cuestión de asumirlo. Y hoy estás en un partido donde siempre te dije que eras. Entonces, o me mentiste en su momento, o ahora cómo vas a hacer para militar un partido que lo negaste durante todo este tiempo. Les voy a decir siempre la verdad. Moralmente me subleva. Voy a liderar con el sentido común que hace mucho extrañamos de la política. Vos cuando entrás, mira, esto funciona de esta manera. Sí. Ves que están todos los elementos. Vos cuando entrás al telar, sos fuego. O sea, $1.440 soy fuego. Soy fuego. Yo como fuego le entrego esos $1.440 a la persona que está acá en el centro. Agua. Que es agua. Sí. Es un regalo que vos le das. En el momento en que entregás el dinero, El regalo, entre comillas. pasás a ser aire. Y vos, como aire, tenés que convocar a dos fuegos. ¿Es una estafa? ¿Vos te sentís estafada? Mira, yo entregué los $1.440 y no los recuperé. O sea, yo podría decir, a mí me estafaron, me engañaron, pero no creo que sea una estafa. Voy a liderar con el sentido común que hace mucho extrañamos de la política. A Carolina Lozada no la vi recorrer jamás la provincia de Santa Fe. De hecho, no sé si sigue viviendo en Nordelta o pretende irse a la provincia para gobernar. ¿Qué es vivir en Santa Fe? Si yo la mitad de la semana estoy acá. La mitad o quizás más de la semana estoy acá. Entonces, ¿qué es vivir en Santa Fe? Yo soy Sagitario, signo de fuego, puede tener fantástico. No te van a estafar. Soy agua. Soy agua. O no servís, porque fuego y aire. Igual O sea yo que si es le así. presto $1.400 a alguien, mínimo que quiero saber. Ni siquiera le prestás, se lo das. No, eso das, ¿no? recordemos que fue una especie, una especie es no, el telar una de la estafa, abundancia. claro, una estafa piramidal llamada de otra manera, telar Telar de la abundancia, que estaban en muchas donde- actrices. Sí, hubo gente Y la gente se conocida. olvidó quiénes estaban, Sí, ¿eh? Sí. Pero muchas actrices Vos había. lo recordás muy bien. Sí, me acuerdo de los nombres y todo, pero bueno, no es el momento de pegarle. Tampoco entiendo por qué le pegamos a Carolina Lozada tanto, pero bueno. No se trata de pegarle, pero digo, No, es en senadora realidad nacional. fue nota Carolina por el proyecto de ley que presentó y que trajo mucha polémica con el tema de falsas Y denuncias. que aparte, falsas denuncias. a mí me pasa algo también, ya como argentino, y quiero aprovechar que está Mariano acá, es senadora nacional esta persona, por digo, Santa Fe. representa y legisla para todos los argentinos. Todas estas cosas que decimos son una cagada, estas leyes que salieron, las está votando esta persona. ¿Vos notás ahí como una baja de nivel en el Senado? Porque en diputados se ve mucho, no sé tanto en el Senado. No al nivel de la Cámara de Diputados, pero sí hay algunos senadores, este creo que es un ejemplo, que le bajan el nivel, que todo el tiempo entran en la provocación, en la chicana fácil, el kirchnerismo, y la verdad tiene poca coherencia también. Esto demostraba que periodista independiente, cuando ellos opinan son periodistas El pobre independientes. Rancatelli, que lo bardearon, Rancatelli nunca al final fue nunca diputado, fue un cargo de nada. nunca estuvo en una lista y es el más militante. Los demás que no militan ocupan cargos. ¿Cómo es? Pero además defiende desde el telar de la abundancia, es una Hasta el estafa gobierno ya. de Milei.
Hasta Adorni, lo defendió Adorni. Con lo mismo que bueno, que se corra un tiempito. Y además votó, ¿no? Votó todas las leyes. Todas. Formó parte del Pacto de Mayo, era la única representante, o la única integrante, pues no representaba. La única integrante del Senado en ese Pacto de Mayo que diseñó, entre otras cosas, la reforma laboral. Te quería preguntar, Mariano, sobre eso que yo que soy un poco nostálgico de la política del pasado, que se discutía, radicales, peronistas, liberales, bla, pero después tenían buena relación en los pasillos, como que eran personas que se respetaban, digo, podía discutir un senador de la UCR con un senador del PJ y llegar a acuerdos. No, más o menos eso se mantiene, por lo menos en la Cámara de Senadores sí, el respeto, pero sí cayó un poco el nivel de la discusión en público. Pero no es que... los debates antes tenían otra altura, otra profundidad, otra dimensión. Había gente que no compartías de la UCR, pero que preparada, formada, con fundamento. Esto es una catarata de chicanas y de frases hechas que repiten de no sé quién se las escribe y las repiten todos igual en todos lados. En el Senado fue que alguien dijo que un glaciar era un bloque de hielo. No, el diputado. ¿Eso fue un diputado? Okay. No, pero digo, proporcionalmente, como dice Mariano, como baja el nivel, también se recrudecen las leyes en contra de la gente. Digamos, o sea, todo lo que se está ocurriendo ahora. Y por abajo del puente, algo que antes llevaba discusión y horas de debate que se pasaba por la televisión y la gente aprendía y podía interpretar quiénes eran cada uno. Ahora pasa por abajo del puente y ni te enterás que se vota, ¿no? No, la característica Lo que pasa ahora es muy grave, es peor de lo que las megaleyes, vos. ¿no? Es un mecanismo que ya es un modus operandi de este gobierno. Te manda unas megaleyes, como decía Esteban Bullrich, hay que tirar 11 temas que se distraigan con uno y pasen 10. Así pasó con la ley base, pasó con la reforma laboral. Te tiran 200.000, mucho más grandes, de un día para el otro. Trámite express es la segunda característica. Primero, megaproyectos. Segundo, trámite express. Y lo tercero, cambios en la madrugada. Te meten una cosa, te agregan otra cosa, media hora antes de votar y que nadie se entere. Y pasó. Esto, como calidad institucional, es desastroso. La gente todavía no sabe, todavía le alcanza ni hablar de la ley bases, de la reforma laboral. 219 artículos tenía cuando se aprobó en el Senado. Pasó a la Cámara de Diputados y volvió con 218, uno solo se sacó, que fue el que, porque hablaron, porque salió Sturzenegger a querer defenderlo cancheramente y se le volvió en contra a toda la gente indignada de que si se lastimaba jugando al fútbol no iba a tener licencia por enfermedad o iba a cobrar la mitad del sueldo. Mirá, ¿por qué se discutió solo ese detalle y nada más se habló de la ley, no? Sí, pero lo que describí, mecanismos antidemocráticos. Absolutamente. Como corresponde, me parece, para que se entienda. Son mecanismos para evitar la discusión, evitar de que se conozca que lo que se está resolviendo. Y temas realmente muy, muy graves, porque son muy profundos los cambios que se han hecho, tergiversando y después el cinismo, o colando. El cinismo o la psicopatía de echarle la culpa a la gente de los problemas que hay, y la solución siempre es más ajuste, más flexibilización, más deterioro del Estado o achicamiento del Estado. Otra vez, lo que decía la dictadura de achicar el Estado es agrandar la nación, lo están diciendo de manera brutal y haciendo de manera brutal. Gracias por haber venido. Seguramente volveremos a invitarte. Un placer verte siempre. Gracias. Gracias.